Mi vida, desde que Isabel se fue, se mide en silencios. El silencio de su lado de la cama, vacío. El silencio de la cafetera, que ahora solo preparo para uno. El silencio de esta casa que no es la mía, una casa moderna, con paredes blancas y muebles sin recuerdos, donde vivo con mi hijo David y su familia. Me tratan bien, sí. Nadie me levanta la voz, pero soy como un fantasma, una silla vieja que se han visto obligados a aceptar en una esquina del salón. Mis días transcurren en esta silla junto a la ventana, viendo pasar una vida que ya no me pertenece, aferrado a las fotografías que guardo en una caja de lata. Fotos de Isabel, de David cuando era un niño con las rodillas siempre raspadas, de los veranos en el pueblo. David, mi hijo. Lo miro y a veces me cuesta reconocer en este hombre de gesto adusto y mirada cansada a aquel niño que reía a carcajadas. Siempre está ocupado, siempre pegado a una pantalla. Nuestras conversaciones son una breve lista de necesidades. Buenos días, papá. La cena está lista. ¿Te has tomado las pastillas? No hay calor, no hay una pregunta de más. Su esposa, Laura, es más amable. A veces se sienta a mi lado y me pregunta por los viejos tiempos. Pero entonces David entra en la habitación, y una mirada suya basta para que la conversación muera, y Laura se levante con una excusa. Él ha construido un muro de hielo a su alrededor, y yo estoy en el lado de fuera, temblando de un frío que no tiene nada que ver con el invierno. Por eso, aquella noche de martes, todo fue tan extraño. David llegó del trabajo más tarde de lo habitual. Tenía el rostro pálido y unas ojeras profundas. No saludó, se sentó a la mesa y cenó en silencio, con la mirada perdida en su plato. Laura intentó hablarle, pero él solo respondía con monosílabos. Yo me sentía más invisible que nunca. Cuando terminó, en lugar de irse a su despacho como cada noche, se levantó y caminó hacia mí. Se detuvo frente a mi sillón. Mi corazón dio un vuelco. Esperaba un reproche, una mala noticia. Papá, dijo, y su voz sonaba diferente, extrañamente suave. He estado pensando. Se agachó un poco, para que nuestros ojos quedaran al mismo nivel. Hacía años que no me miraba así, directamente. Hace mucho tiempo que no hacemos algo juntos, solo tú y yo, como cuando era pequeño. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Parpadeé, pensando que quizás el cansancio me hacía imaginar cosas. ¿Recuerdas, papá? ¿Recuerdas aquel pueblo en la sierra, donde íbamos a pescar truchas con el abuelo, el que tenía una pequeña iglesia de piedra en la cima de la colina? Mi garganta se cerró por la emoción. ¿Cómo podría olvidarlo? Esos recuerdos eran el único tesoro que me quedaba. Claro que me acuerdo, hijo. Claro que sí. Recuerdo el olor de los pinos y el sonido del río. Una sonrisa, la primera sonrisa de verdad en mucho tiempo, se dibujó en mi cara. Y entonces, él me dio el golpe de gracia. Pues he pedido unos días libres en el trabajo. He pensado que podríamos ir este fin de semana, coger el coche y volver allí. Solo tú y yo. Hizo una pausa y añadió las palabras que terminaron de romperme. Un último viaje, papá, para recordar los buenos tiempos. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. No pude contenerlas. Me llevé una mano a la cara para ocultarlas, avergonzado de mi propia emoción. Mi hijo, mi David se acordaba. Quería pasar tiempo conmigo. Sentí una ola de calor, de gratitud y de amor tan intensa que casi me marea. Gracias, hijo. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Él me puso una mano en el hombro. Su tacto era firme pero frío. No tienes que dar las gracias, papá. Te lo mereces. Se levantó y se fue a su habitación, dejándome a mí temblando en el sillón, con el corazón desbordado de una felicidad que creía olvidada para siempre. Un último viaje. Sonaba tan bonito, tan poético, la oportunidad de volver a conectar con mi hijo, de revivir los días en que éramos felices. Más tarde, desde mi cuarto, oí un murmullo de voces en el pasillo. Eran David y Laura. No pude entenderlo todo, pero capté algunas frases. David, ¿estás completamente seguro de esto? Parece, no sé, precipitado. La voz de Laura sonaba preocupada, y la respuesta de David fue un susurro helado que, sin saber por qué, me provocó un escalofrío. Es lo mejor para todos, Laura. Créeme, es la única solución. No le di más importancia. Pensé que discutían por el dinero del viaje o por el trabajo.
Me metí en la cama esa noche, sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. Fui a mi caja de lata y saqué una vieja foto en blanco y negro. En ella estábamos los dos, un David de 10 años sosteniendo una pequeña trucha, y yo a su lado, joven y fuerte, sonriendo a la cámara. La abracé contra mi pecho y me dormí soñando con el sonido de un río y con la risa perdida de mi hijo. No tenía ni la más remota idea de que mi hijo no me estaba regalando un último recuerdo. Me estaba llevando a mi tumba. Los 2 días que siguieron a la promesa de David fueron como un renacimiento. Desperté a la mañana siguiente, sintiendo que el velo gris que cubría mi mundo se había rasgado, dejando entrar una luz que creía extinta. El aire de la casa ya no me parecía tan frío. La comida tenía más sabor. Los silencios ya no eran tan pesados. La esperanza es un motor poderoso, y el mío, después de años oxidado, había vuelto a arrancar con una fuerza inusitada. Dediqué esas 48 horas a mis propios preparativos, que eran un ritual de amor y nostalgia. Saqué de debajo de mi cama el viejo baúl de madera que había sido de mi padre. Al abrirlo, el olor a tiempo y a naftalina me transportó a otros años. Dentro estaban mis tesoros, mi vieja caña de pescar de bambú, con el sedal amarillento por los años, una caja de lata con anzuelos y plomos oxidados, y mis álbumes de fotos. Pasé una tarde entera sentado en el suelo, pasando las páginas, sintiendo la textura de aquellas imágenes en blanco y negro. Busqué con esmero las fotografías de aquel pueblo, las de David con sus botas de goma, tan orgulloso con su primera trucha. Las saqué con cuidado y las metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Quería enseñárselas cuando estuviéramos allí, junto al río. Quería decirle: «¿Ves, hijo? Nunca nos perdimos. Seguimos siendo nosotros». En mi euforia, intenté compartir mi alegría. Mi nieta, Sofía, que normalmente me ignoraba absorta en su teléfono, estaba en la cocina. «Sofía, mi niña, no te lo vas a creer. Tu padre y yo nos vamos de viaje este fin de semana». Ella levantó la vista y en su rostro no vi alegría, sino una profunda confusión. «¿De viaje? ¿Papá y tú?» «No me ha dicho absolutamente nada». «Es una sorpresa, supongo», dije yo, restándole importancia. Como en los viejos tiempos. Ella frunció el ceño y volvió a su pantalla, dejándome con una extraña sensación de inquietud que aparté rápidamente. No iba a dejar que nada ni nadie estropeara mi felicidad. Mientras mis preparativos eran un viaje al pasado, los de David eran un misterio en el presente. Lo observaba a escondidas, y su comportamiento era errático, secreto. Pasaba largas horas al teléfono, hablando en susurros en el garaje o en el jardín. Una tarde, lo oí a través de la ventana abierta. «Sí, está casi nuevo. El motor funciona perfectamente. Necesito el dinero para el viernes, ¿entendido? El precio no es negociable. Es una urgencia». Sentí una punzada de orgullo y ternura. Creí que estaba vendiendo su propio coche, ese coche moderno y caro que tanto le gustaba. Pensé que lo estaba haciendo para poder pagar nuestro viaje, para darme ese último capricho. «Qué buen hijo», me dije, sacrificando sus cosas por su viejo padre. Qué ciego estaba. Lo veía también sacar cajas del garaje, cajas con mis viejas herramientas, con los recuerdos del taller de mi padre, con los trastos que había guardado de mi antigua casa. Las metía en el maletero de su coche, haciendo un poco de limpieza, papá. «Hay que hacer sitio para el equipaje», me dijo cuando me vio mirar. Y yo le creí todo. Creerle era más fácil que aceptar la terrible verdad que se escondía detrás de sus actos. La conversación que lo cambió todo, la que debió haberme abierto los ojos pero que mi esperanza se negó a entender, la escuché la noche antes de partir. Yo estaba en mi cuarto, incapaz de dormir por la emoción. La puerta estaba entreabierta. David y Laura discutían en susurros en el pasillo. «David, por favor, te lo ruego. Piénsalo una última vez», decía ella, con la voz rota. «Tiene que haber otra manera. Podemos pedir otro préstamo. Puedo buscar un segundo trabajo. Ya está todo decidido, Laura. No hay otra salida, ¿no lo entiendes?» La voz de David era dura, fría como el acero. «Esto va a solucionar todos nuestros problemas de dinero. Para siempre». Hubo un silencio, y luego oí a Laura sollozar. «¿Y tu padre? ¿Qué va a pasar con él? No se merece esto, David. Por Dios,
Es tu padre. La respuesta de David se me clavó en el pecho, y aún así, mi mente se negó a procesarla. Mi padre siempre ha querido vivir en sus recuerdos, dijo él, con una calma espeluznante. Yo solo voy a concederle su deseo. Va a ser feliz. Ahora, por favor, no volvamos a hablar de este tema nunca más. Oí sus pasos alejarse. Me quedé sentado en la cama, temblando. ¿Concederme mi deseo? ¿Vivir en mis recuerdos? No tenía sentido. Pero el deseo de que ese viaje fuera real, de que mi hijo me quisiera, era tan fuerte, tan abrumador, que construí una explicación lógica para sus palabras. Estará nervioso, pensé. Discuten por el estrés. Seguramente Laura no quería que gastara dinero en mí. Me aferré a esa mentira con todas mis fuerzas. Más tarde, esa misma noche, alguien llamó suavemente a mi puerta. Era David. No entró. Se quedó en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Mañana salimos a las 6 en punto de la mañana. Sé puntual. Su tono no era el de un hijo que se va de viaje con su padre. Era el de un general dando una orden a un soldado. No hubo un «descansa, papá», ni un «buenas noches», solo esa orden seca y fría antes de cerrar la puerta. Ese fue el último aviso, la última señal de alarma que mi corazón, estúpidamente feliz, decidió ignorar. Me tumbé en la cama y abracé la vieja fotografía contra mi pecho. Cerré los ojos e invoqué el recuerdo del olor de los pinos, del sonido del río. Me obligué a creer. Mañana, me dije, todo volverá a ser como antes. Mañana empezaremos a construir un nuevo recuerdo feliz. La noche fue una duermevela intranquila, una mezcla de sueños felices del pasado y la ansiedad de un niño en la víspera de Reyes. Mucho antes de que sonara el despertador a las 5:30, yo ya estaba despierto, vestido y sentado en el borde de la cama, con mi pequeña maleta a los pies. La casa estaba sumida en una oscuridad silenciosa, rota solo por el zumbido constante de la nevera. Era como si el mundo contuviera la respiración, esperando, al igual que yo, el comienzo de nuestra aventura. A las 6:45 salí de mi cuarto. En el pasillo me encontré con Laura. Ya estaba vestida para ir a trabajar. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si no hubiera dormido en toda la noche. Al verme, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Buenos días, Antonio». «Buenos días, hija. ¿Madrugas mucho hoy?» «Sí, tengo una reunión importante», dijo, sin mirarme directamente a la cara. Se acercó a mí y, para mi sorpresa, me dio un abrazo. Fue un abrazo extraño, rápido y apretado, casi desesperado. Sentí su cuerpo temblar ligeramente, se apartó y me susurró al oído, con una voz cargada de una emoción que en mi ceguera no supe interpretar. «Cuídese mucho, por favor. Cuídese». «Claro que sí, mujer. Es solo un par de días para pescar», le contesté, riendo. Ella no se rió, solo asintió, se dio la vuelta y se fue hacia la cocina sin mirar atrás. En ese momento, creí que su emoción era por la alegría de verme feliz, por la reconciliación entre mi hijo y yo. Qué necio puede ser un corazón esperanzado. David ya estaba junto al coche cuando salí al aire fresco y cortante de la madrugada. La calle estaba desierta. La luz de las farolas teñía el asfalto de un color anaranjado y fantasmal. Mi hijo no me saludó. Estaba de espaldas a mí, metiendo una caja en el maletero, moviéndose con una prisa tensa, casi febril. Fue entonces cuando me di cuenta. El coche. No era su coche. El de David era un vehículo moderno, grande y oscuro, su mayor orgullo. Este, en cambio, era un sedán viejo, de un color indefinido entre el gris y el verde, con abolladuras en las puertas y un rastro de óxido en el parachoques. «Hijo», pregunté, intentando ocultar mi sorpresa, «¿y tu coche? ¿Este de quién es?» Él cerró el maletero de un portazo que resonó en el silencio de la calle. Se giró hacia mí, y su rostro a la luz de la farola parecía el de un extraño. «El mío está en el taller, papá. Una avería de última hora, una tontería. Este me lo ha prestado un amigo del trabajo. Es viejo, pero es fuerte. Nos llevará sin problemas». La explicación era tan lógica, tan plausible. ¿Por qué iba yo a dudar? Una avería. Claro, un golpe de mala suerte. Asentí y me subí en el asiento del copiloto. El interior del coche olía a tabaco frío y a humedad.
No había nada personal, ni un adorno ni un papel. Era un coche anónimo, un coche sin historia. El vehículo perfecto para un viaje sin retorno. Salimos del barrio justo cuando el cielo empezaba a clarear por el este, tiñéndose de un violeta pálido. Miré hacia atrás, a la ventana de nuestro salón, y sentí una punzada de alivio, la alegría de escapar, aunque solo fuera por unos días, de esa casa que nunca había sentido como un hogar. Las primeras horas del viaje transcurrieron en un silencio casi absoluto. Yo, en mi euforia, intenté romperlo. Le hablaba del tiempo, de los coches que nos adelantaban, de un recuerdo que me venía a la cabeza al pasar por un puente. Intentaba reconstruir los lazos rotos, palabra a palabra. Mira, David, por ahí fuimos una vez de excursión con el colegio. ¿Te acuerdas que te caíste y te hiciste una brecha en la barbilla? Él no respondía. O si lo hacía, era con monosílabos que no invitaban a continuar. Sí, no me acuerdo. Puede ser. Mantenía la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. El sol ya había salido, pero su luz no calentaba el interior del coche. Empecé a sentir frío. Me justifiqué su comportamiento. Está concentrado en la carretera, me decía. Nunca le ha gustado hablar por las mañanas. El problema del taller le tiene preocupado. Buscaba excusas, una tras otra, para no enfrentarme a la verdad que se estaba instalando en mi estómago. Mi hijo no quería estar allí. Después de casi 2 horas conduciendo por la autopista principal, la que yo recordaba, la que llevaba a las montañas, David hizo algo que me alertó de verdad. Puso el intermitente y tomó una salida, un desvío hacia una carretera secundaria, estrecha y mal asfaltada, que se dirigía hacia el sur, hacia la llanura, en dirección opuesta a las montañas de nuestros recuerdos. «¿Pero qué haces, hijo? Esta no es la carretera de la sierra. El desvío bueno está a unos 20 kilómetros más adelante». Él me dedicó una mirada fugaz, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, una absoluta falta de emoción. «Lo sé, papá», dijo, con una voz demasiado tranquila. «Vamos a tomar un atajo que me enseñó un compañero. Es una ruta nueva. Pasaremos por unos pueblos bonitos. Quería que vieras algo diferente, no siempre lo mismo. Un atajo, algo diferente». Sus palabras eran razonables, pero mi instinto, esa vieja alarma que se había dormido durante años, empezó a sonar débilmente en mi interior. Aún así, me obligué a confiar. Era mi hijo. ¿Qué mal podría quererme mi propio hijo? Me recosté en el asiento y miré por la ventanilla. El paisaje empezó a cambiar drásticamente. Los bosques de pinos y las colinas verdes de mi recuerdo fueron reemplazados por campos secos, de un color ocre y polvoriento. Los pueblos bonitos que me había prometido eran apenas un puñado de casas viejas y medio en ruinas, con perros flacos que nos ladraban al pasar. No había vida, no había belleza, solo una sensación de abandono y de pobreza. El sol subía en el cielo, pero su luz era dura y blanca, sin calidez. Y dentro de aquel coche viejo y anónimo, el silencio de mi hijo ya no me parecía el silencio de un hombre preocupado. Se sentía como el silencio de un carcelero que lleva a su prisionero a un destino desconocido. Miré su perfil duro, su mandíbula apretada, y por primera vez, desde que me hizo su promesa, sentí miedo. Un miedo real, frío y paralizante. Estaba en un coche extraño, en una carretera extraña, con un hombre que, de repente, se había convertido en un completo y aterrador desconocido. Llevábamos casi 1 hora recorriendo aquella carretera secundaria. El miedo inicial que había sentido en mi estómago se había transformado en una especie de resignación incómoda. Luchaba contra mis propios pensamientos, intentando encontrar una justificación para todo aquello. Quizás David de verdad quería enseñarme algo nuevo. Quizás su silencio era solo el peso de sus problemas de adulto, problemas que un viejo como yo ya no podía comprender. Me aferraba a esas ideas como un náufrago a una tabla, mientras el paisaje monótono y desolado pasaba por la ventanilla como un mal presagio. El coche traqueteaba sobre el asfalto lleno de baches. Yo había dejado de intentar hablar. El silencio se había solidificado entre nosotros, y cualquier palabra parecía rebotar contra él y caer al suelo, rota. Miraba mis manos arrugadas y manchadas por la edad, y pensaba en las manos de mi hijo sobre el volante, tan jóvenes y fuertes,
y aún así tan lejanas como si fueran las manos de otro hombre. Y entonces lo vi, al salir de una curva. Allí estaba, un viejo puente de piedra, con un solo arco, cruzando el lecho de un riachuelo casi seco. A su lado, un enorme chopo solitario, con las ramas retorcidas por el viento. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que me quedé sin aliento. El tiempo retrocedió 40 años en un solo instante. «David, para el coche un momento, por favor», grité, con una urgencia que lo sorprendió. Por primera vez en todo el viaje, giró la cabeza y me miró. Frenó bruscamente, y el viejo coche se detuvo en el arcén polvoriento. «¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal?» No, hijo, estoy bien. Es el puente. Es que no te acuerdas de este puente», señalé con mi dedo tembloroso. David miró el puente de piedra con indiferencia, sin mostrar el más mínimo atisbo de reconocimiento. No sé de qué me hablas. ¿Cómo no te vas a acordar?», insistí, con la emoción desbordándome. «Teníamos el coche viejo de tu abuelo, el verde. Tendrías unos 8 o 9 años. Volvíamos de pescar y justo aquí, al pasar el puente, el motor se paró. Se murió del todo y empezó a llover a cántaros. Me reí, una risa ronca y genuina que brotó desde el fondo de mis recuerdos. Tú te asustaste un poco con los truenos. Corrimos a refugiarnos debajo del arco del puente, y allí nos quedamos casi 2 horas, esperando a que pasara la tormenta. ¿Te acuerdas? Tu madre nos había preparado unos bocadillos de tortilla. Nos los comimos allí, sentados en una piedra, viendo llover. Me contaste un chiste malísimo de un perro que se llamaba Pegamento, y se cayó y se pegó, y no paramos de reír. La memoria era tan vívida, tan real, que casi podía sentir el sabor de aquel bocadillo, el olor a tierra mojada, el eco de nuestras risas bajo la piedra. Fue un día perfecto, precisamente porque había sido imperfecto. Un contratiempo que se convirtió en una aventura, en un secreto nuestro. Me giré hacia mi hijo, y la alegría del recuerdo había borrado por completo el miedo y la desconfianza de las últimas horas. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Fue uno de los mejores días de mi vida, ¿sabes? A pesar de la avería y de la bronca que nos echó tu madre por llegar tarde y empapados, no nos importaba. Porque estábamos juntos, hijo, éramos un equipo. En mi arrebato de emoción, llevé mi mano a su hombro y se lo apreté con cariño. Le miré a los ojos, buscando en ellos al niño de mi recuerdo. «Gracias, David, de verdad, gracias por este viaje. No sabes la falta que me hacía esto. Recordar que, a pesar de los años y de los problemas, tú sigues siendo mi niño, y que me quieres». Mis palabras, cargadas con todo el amor y la gratitud de un padre, quedaron flotando en el aire denso del coche. Esperé su respuesta, un asentimiento, una sonrisa, un simple «Sí, papá, yo también me acuerdo», pero no obtuve nada. David no se movió, no me miró. Su rostro seguía siendo una máscara de piedra. Sentí cómo su hombro se tensaba bajo mi mano, un gesto sutil de rechazo, y entonces, sin decir una sola palabra, metió la primera marcha y aceleró. El coche se incorporó de nuevo a la carretera, dejando atrás el puente de piedra y mis recuerdos. Retiré mi mano de su hombro como si me hubiera quemado. El calor de la memoria se desvaneció en un instante, reemplazado por un frío que me caló más hondo que cualquier invierno. El silencio que vino después fue diferente a todos los anteriores. Ya no era un silencio incómodo o tenso, era un silencio de muerte, el silencio que sigue a una sentencia. En ese momento lo entendí, no con la cabeza, sino con el corazón. El niño del puente ya no existía. El hombre que conducía ese coche no me había traído aquí para recordar, me había traído para olvidar, para que yo fuera olvidado. Giré la cara hacia la ventanilla para que no viera la única lágrima que no pude reprimir, una lágrima amarga que rodó por mi mejilla y se perdió en las arrugas de mi piel. Ya no miré el paisaje, ya no había nada que ver, solo un camino largo y polvoriento que me llevaba, inexorablemente, hacia el final. El silencio que se instaló en el coche después del episodio del puente era un silencio diferente. No era pesado ni incómodo, era un silencio afilado, cortante como un cristal roto. Un silencio que lo decía todo. Yo ya no buscaba excusas para el comportamiento de mi hijo. La venda de la esperanza,
esa que yo mismo me había atado con tanta fuerza sobre los ojos, se había caído, dejándome ver la cruda y aterradora realidad. Mi hijo no me estaba llevando a revivir el pasado. Me estaba conduciendo a un futuro que no quería ni imaginar. Dejé de mirar por la ventanilla. El paisaje exterior ya no me importaba. Ahora mi viaje era hacia adentro, un descenso vertiginoso por el pozo de mis propios recuerdos, buscando una respuesta, una pista que me hubiera perdido. ¿Cuándo había empezado todo? ¿En qué momento exacto se había roto el amor de mi hijo? Recordé su rostro tenso en los últimos meses, sus conversaciones en susurros por teléfono. Recordé la discusión con Laura, su esposa, y su frase terrible: «Es la única solución». Las piezas del rompecabezas, antes inconexas y confusas, empezaban a encajar, formando una imagen monstruosa que mi mente se resistía a aceptar. La carretera asfaltada, que ya era mala, se terminó de repente. David giró el volante y el coche se adentró en un camino de tierra y grava. El traqueteo se hizo violento. Cada piedra en el camino era una sacudida que me golpeaba el cuerpo y el alma. El polvo ocre se levantaba a nuestro paso, una nube densa que nos envolvía y borraba el camino que dejábamos atrás. Era como si el mundo quisiera hacer desaparecer nuestro rastro. El paisaje se volvió progresivamente más hostil. Los campos secos dieron paso a una tierra agrietada y yerma. Los árboles desaparecieron, reemplazados por arbustos espinosos y retorcidos que parecían arañar el aire. No había casas, no había vallas, no había ni un solo poste de la luz que indicara la presencia del hombre. El sol, ahora en lo más alto, golpeaba el techo del coche con una furia implacable, convirtiendo el habitáculo en un horno. Pero el calor del sol no podía competir con el frío que emanaba del asiento del conductor. Comencé a notar el sonido del motor. Ya no era un ronroneo constante, sino un quejido irregular, salpicado por toses y pequeños petardeos. El viejo coche estaba sufriendo. Miré de reojo el salpicadero. La aguja de la gasolina, que no había mirado en todo el viaje, temblaba peligrosamente sobre la línea roja que marcaba la reserva. Lo había planeado. Lo había planeado todo con una precisión diabólica. No había gasolina suficiente para volver. Después de lo que me pareció una eternidad, el camino de tierra se bifurcó. Un sendero, si es que podía llamarse así, parecía continuar recto. El otro, apenas un par de roderas medio borradas por el viento, se desviaba hacia unas colinas bajas y rocosas, hacia un lugar aún más desolado, hacia la nada más absoluta. David, sin la más mínima duda, giró el volante y enfiló por el camino que se perdía en el yermo. Era el punto de no retorno. Lo supe con una certeza que me heló la médula. Mi instinto de supervivencia, aletargado durante años de vida cómoda y segura, gritó dentro de mí. Tenía que decir algo. Mi voz, cuando salió, fue un graznido ronco, irreconocible. «David, ¿dónde estamos? Por favor, dime dónde estamos. Aquí no hay nada. Esto no es un atajo a ninguna parte». Él no giró la cabeza, pero vi en el espejo retrovisor cómo sus ojos se encontraban con los míos, y por primera vez no vi indiferencia en ellos. Vi una dureza fría, una determinación implacable, la mirada de un ejecutor. «Casi hemos llegado, papá», dijo, y su voz era tan vacía como el paisaje que nos rodeaba. «Ya falta muy poco. Casi hemos llegado». ¿Llegado a dónde? La pregunta murió en mis labios. Ya sabía la respuesta. Habíamos llegado al final. El coche empezó a subir con dificultad una de esas colinas. El motor tosía y se ahogaba. El olor a gasolina quemada llenaba el aire. En la cima de la colina, el terreno se abrió, revelando una especie de hondonada, un pequeño valle circular rodeado por peñascos y rocas afiladas. Era como el cráter de un meteorito, un lugar muerto, fuera del mundo. No crecía nada. Solo había piedras y polvo. Era una trampa natural. David no detuvo el coche. Siguió avanzando, adentrándose lentamente en el centro de aquel círculo de desolación, como si estuviera buscando el lugar exacto. El motor del coche dio un último y agónico petardeo y se silenció. El coche siguió avanzando por inercia unos metros más y se detuvo. El silencio que siguió fue el más absoluto que he conocido en mi vida. Un silencio de fin del mundo. Ya no había traqueteo, ni motor, ni viento, nada. Miré a mi alrededor,
a ese paisaje lunar y hostil. Ya no sentía miedo. El miedo había dado paso a una extraña y terrible calma, la calma del condenado que ve el patíbulo frente a él. Ya no estábamos de viaje. Habíamos llegado a nuestro destino. Habíamos llegado a la nada. El silencio que siguió al apagado del motor era un silencio denso, casi sólido, un silencio que tenía peso y que me aplastaba contra el asiento. El mundo entero parecía haberse detenido. Fuera del coche, el sol caía a plomo sobre las piedras, y el aire vibraba por el calor, pero no se oía nada, ni el zumbido de un insecto, ni el canto de un pájaro, ni el susurro del viento. Estábamos en el corazón de la nada, y la nada era muda. Me quedé inmóvil, paralizado, no por el miedo, sino por una incredulidad tan profunda que me había vaciado por dentro. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían. No puede ser, no puede estar pasando. Es un error, se ha perdido. Ahora dará la vuelta y volveremos. Me repetía esas frases una y otra vez, como un rezo desesperado, una letanía para mantener a raya la monstruosa verdad que intentaba abrirse paso a zarpazos en mi conciencia. David tampoco se movía. Se quedó un larguísimo minuto, con las manos todavía en el volante, mirando fijamente a través del parabrisas polvoriento a la desolación de rocas y tierra agrietada. ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? ¿Sentiría una punzada de duda, un último vestigio de amor o de piedad, o era simplemente la calma fría de un trabajo bien planificado que llegaba a su fin? Desde mi asiento, su perfil era el de una estatua, impenetrable, sin la más mínima fisura por la que pudiera colarse un sentimiento. Finalmente, rompió la quietud. El sonido de su cinturón de seguridad al desabrocharse fue un chasquido metálico, seco y violento, que me hizo dar un respingo. Sonó como el cerrojo de una celda al cerrarse. Se giró hacia mí. Lo hizo lentamente, con una calma calculada. Su rostro era un lienzo en blanco. No había ira, no había tristeza, no había nada. Era la cara de un funcionario que va a realizar un trámite administrativo. Y entonces habló. Su voz era suave, casi amable, y esa amabilidad impostada fue el acto de crueldad más refinado de todos. «Vaya, qué mala suerte», dijo, fingiendo mirar el indicador de la gasolina. «Parece que nos hemos quedado sin combustible. No calculé bien». Hizo una pausa, y luego se golpeó suavemente la frente con la palma de la mano, en un gesto de falso olvido que debió de haber ensayado 1000 veces. «¿Y qué cabeza la mía? Me acabo de dar cuenta de que me he dejado la cartera en la cafetería de aquel último pueblo por el que pasamos, con la documentación y todo el dinero». Noam me miró, esperando mi reacción. Pero yo no podía reaccionar. Estaba petrificado. No podía pronunciar una sola palabra. Mi mente gritaba: «Mientes, mientes, es mentira». Pero mi boca estaba sellada. Él continuó con su farsa, como un actor mediocre recitando un papel mal aprendido. «Pero no te preocupes, papá. No pasa nada». Sonrió. Una sonrisa vacía que no movió ni un solo músculo alrededor de sus ojos. «El pueblo no puede estar a más de 5 o 6 kilómetros. 1 hora de camino, como mucho. Iré a por la cartera y a por una garrafa de gasolina y volveré a buscarte. No tardaré». Señaló el interior del coche. «Tú quédate aquí, tranquilo, que a la sombra se está más fresco. Cierra bien las puertas con el seguro y no salgas por nada del mundo, que con este sol te puedes marear». Cada palabra era una palada de tierra sobre mi tumba. Me estaba aconsejando que me encerrara voluntariamente en mi propio ataúd de metal. Y entonces pronunció la frase final, la mentira definitiva. «Ahora vuelvo, papá. No tardo nada». Me quedé mirándolo, suplicando con los ojos, buscando en su rostro un rastro del niño al que había enseñado a pescar, del joven al que había ayudado con sus estudios, del hombre al que había entregado la mano de mi hija. Busqué desesperadamente un destello de humanidad. No encontré nada, solo un vacío helado. Él no esperó mi respuesta. Sabía que no la habría. Abrió la guantera del coche y sacó una botella de agua pequeña y un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Los dejó sobre el salpicadero, frente a mí. «Toma», dijo, sin emoción, «por si te entra sed o hambre mientras esperas». Ese último gesto, esa falsa muestra de cuidado, fue la cuchillada final. No era un acto de bondad,
Era la forma de limpiar su conciencia. Era la limosna que se le da al condenado a muerte, un trago de agua para el hombre que dejas abandonado en el desierto. Abrió la puerta del conductor. El calor abrasador del exterior entró en el coche como una bofetada. Salió y cerró la puerta. No la cerró de un portazo, la cerró con una suavidad deliberada, casi con delicadeza. El sonido fue apenas un clic, el sonido de una trampa al cerrarse. Lo vi a través del cristal, se ajustó la chaqueta y, sin mirar atrás ni una sola vez, empezó a caminar. Se alejó con paso firme y constante en dirección a las colinas por las que habíamos venido. Lo seguí con la mirada. Vi cómo su figura se hacía más y más pequeña en la inmensidad de aquel paisaje hostil. Vi cómo el polvo del camino se levantaba perezosamente a su paso. Vi cómo el sol del mediodía se reflejaba en su pelo oscuro. Lo vi hasta que su silueta no fue más que un punto negro en el horizonte, y lo vi hasta que ese punto negro desapareció tras una de las lomas rocosas. Y entonces se fue. Me quedé solo, completamente solo en el silencio absoluto. Miré mis manos temblorosas sobre mi regazo, miré el volante vacío y miré la botella de agua y el bocadillo sobre el salpicadero. No los toqué. Eran la prueba irrefutable, el testamento de su traición. La última mentira había sido pronunciada. El abandono se había consumado. Y yo, Antonio, el padre de David, me quedé sentado en un coche muerto, en el centro de la nada, esperando un regreso que sabía, con la certeza terrible y absoluta que solo da el dolor, que no se produciría jamás. Me quedé allí, sentado en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la loma polvorienta por la que mi hijo había desaparecido. El motor del coche, ahora silencioso, empezaba a crujir de vez en cuando, contrayéndose por el calor acumulado, y cada pequeño chasquido metálico me hacía dar un respingo, esperando que fuera el sonido de su regreso. El sol, en lo más alto del cielo, golpeaba sin piedad el parabrisas, convirtiendo el interior del coche en una sauna. El sudor me corría por la frente, por la espalda, pero yo no me movía, estaba paralizado. Mi mente era un caos, una batalla campal entre la razón y el corazón. La razón, fría y lógica, me gritaba que todo había sido una mentira. El coche viejo, la carretera desconocida, la falta de gasolina, la cartera olvidada. Era una cadena de excusas demasiado perfecta para ser casualidad, pero mi corazón, mi estúpido y viejo corazón de padre, se negaba a aceptarlo. Se aferraba a una esperanza irracional y diminuta. Está enfadado, se decía a sí mismo. Los problemas de dinero lo han vuelto loco, pero es mi hijo. Se arrepentirá, se dará cuenta de la monstruosidad que ha hecho y volverá. En cualquier momento lo veré aparecer de nuevo por esa colina. Y yo le perdonaré. Claro que le perdonaré. Así pasaron los primeros minutos, que se estiraron hasta convertirse en una hora. Contemplaba la botella de agua y el bocadillo que me había dejado. El agua, al sol, ya estaría caliente. El pan, seguramente, duro como una piedra. Eran las provisiones de un traidor, y me negaba a tocarlas. Miraba el reloj de mi muñeca, el viejo reloj que me regaló Isabel. Las manecillas se movían con una lentitud exasperante. Cada tic-tac era un martillazo en el silencio, un recordatorio de que el tiempo pasaba y David no volvía. La primera hora dio paso a la segunda. El sol comenzó su lento descenso hacia el oeste. Las sombras de las rocas, antes cortas y densas, empezaron a alargarse como dedos oscuros sobre la tierra agrietada. El calor intenso del mediodía se suavizó, pero fue reemplazado por una amenaza diferente. La promesa del frío que traería la noche. La esperanza, que había sido un ancla, empezó a convertirse en una soga que me ahogaba. Comencé a hablar solo, primero en susurros, luego con una voz más alta, rota por la angustia. David, hijo, ya ha pasado mucho tiempo, demasiado. Esto no tiene gracia, ¿sabes? Si era una broma para asustarme, ya lo has conseguido. Ya puedes volver, por favor. Hace frío. Mi propia voz sonaba extraña, patética, en la inmensidad de aquel silencio. No había eco. Las rocas y el polvo se tragaban mis palabras sin devolver nada. Abrí la puerta del coche. El aire exterior era más fresco, pero olía a polvo y a soledad. Me apoyé en el techo del vehículo, que todavía quemaba, y grité con todas las fuerzas que me quedaban. «David,
Mi grito se perdió en el vacío. Nada, ni el eco, ni el vuelo de un pájaro asustado, ni el más mínimo sonido. Solo el silencio, más profundo y más terrible que antes. Era como si el mundo entero hubiera muerto a mi alrededor. Volví a sentarme dentro del coche y cerré la puerta. El optimismo forzado se había roto en 1000 pedazos. La cruda verdad, la que había intentado mantener a raya, me invadió con la fuerza de una inundación. Me golpeó la certeza de que cada uno de sus actos, cada una de sus palabras de los últimos días, había sido una mentira calculada. La promesa del viaje, su amabilidad fingida, la discusión con su mujer, todo era parte de un plan para deshacerse de mí. ¿Por qué? La pregunta resonaba en mi cabeza una y otra vez. ¿Por qué? Recorrí mi vida entera en busca de un error, de un fallo tan garrafal que mereciera un castigo como este. ¿Fui un mal padre? Le di todo lo que tuve. ¿No le di suficiente dinero? Trabajé hasta que mis manos no pudieron más. Le fallé a su madre, la amé cada día de mi vida. Busqué y busqué una razón, un motivo que explicara esta crueldad, y no encontré nada. Y esa ausencia de motivos era casi más dolorosa que el propio abandono. No había una razón. Simplemente yo me había convertido en un estorbo, en un mueble viejo y pesado del que había que deshacerse. El sol finalmente tocó el horizonte. El cielo se tiñó de colores imposibles, de naranjas, rosas y violetas. Una puesta de sol de una belleza sobrecogedora, y yo la contemplé desde mi tumba de metal, sintiendo que el universo se estaba burlando de mí, mostrándome tanta belleza en el momento de mi mayor miseria. Cuando la última franja de luz desapareció tras las colinas, la oscuridad cayó de golpe, como un telón, y con la oscuridad llegó el frío, un frío del desierto, seco y penetrante, que se metía por las rendijas del coche y me helaba los huesos. Me abracé a mí mismo tiritando. Mi chaqueta era insuficiente contra ese enemigo invisible. La espera había terminado. La esperanza había muerto con el sol. Ya no esperaba a mi hijo. Ahora solo me quedaba esperar a la noche y rogar, no a Dios, pues sentía que también me había abandonado, sino a mis propias y escasas fuerzas por poder sobrevivir a ella. No sé cuántas horas pasaron. El tiempo, en la oscuridad y el silencio absolutos, había perdido todo su significado. Pudo ser 1 hora o pudieron ser 5. Mi cuerpo, agotado por la tensión y la pena, debió de rendirse en algún momento, porque me desperté con una violenta sacudida. No fue un ruido, fue el frío, un frío tan intenso, tan penetrante, que sentía como si 1000 agujas de hielo se me clavaran en la piel y en los huesos. El coche ya no era un refugio, era una nevera de metal. Ese frío brutal me devolvió a la vida, me sacó de la parálisis y del letargo del dolor. Comprendí, con una claridad meridiana, que si me quedaba allí sentado, lamentándome de mi suerte, no vería el amanecer. Moriría congelado en ese asiento, como un insecto atrapado en ámbar. El instinto más primario, el de supervivencia, se apoderó de mí. Tenía que hacer algo, tenía que moverme. A tientas, en la oscuridad total, empecé a registrar el coche. Era un acto desesperado, una forma de rebelarme contra la inacción. Mis manos temblorosas palparon la guantera. La abrí. Dentro no había nada útil, solo los papeles del seguro del coche, a nombre de un tal Manuel Sánchez, un nombre que no había oído en mi vida, y un manual de instrucciones roído por los bordes. Ni un mapa, ni una linterna, nada. Busqué un interruptor, algo que me diera luz. Encontré el de las luces interiores. Lo pulsé. Nada. Lo pulsé de nuevo, con más fuerza. Una luz débil y amarillenta parpadeó una vez en el techo y se apagó para siempre. La batería, como el depósito de gasolina, estaba muerta. Todo había sido fríamente calculado. Una nueva urgencia se apoderó de mí. La prueba. Necesitaba una prueba definitiva, una confirmación irrefutable, que aniquilara la última y diminuta brasa de duda que mi corazón de padre se negaba a extinguir. Me llevé las manos a los bolsillos de la chaqueta, buscando mi cartera. No estaba. Me palpé los bolsillos del pantalón. Tampoco. El pánico empezó a subirme por la garganta. Mi cartera, con mi documentación, el poco dinero que llevaba encima y, lo más importante,
La última foto de mi Isabel, la que siempre llevaba conmigo, había desaparecido. David la había cogido antes de irse. Me había robado mi identidad. Con el corazón desbocado, me giré como pude y alcancé la pequeña maleta que estaba en el asiento trasero. La puse sobre mis rodillas y la abrí con dedos torpes. Dentro estaba mi ropa, un par de jerseys, mis medicinas para la tensión. Pero faltaba algo, la pequeña caja de madera donde guardaba mis tesoros, el reloj de oro de mi padre, los gemelos de mi boda y, sobre todo, el álbum de fotos que había preparado con tanta ilusión. Se lo había llevado, no solo me había abandonado a mi suerte, me había despojado de todo. Me había robado mi dinero, mi identidad y mis recuerdos. En ese momento, el dolor dio paso a la rabia. Una rabia pura, ardiente, que me quemó por dentro y me dio un calor que ninguna manta podría haberme proporcionado. Ya no sentía pena por mí mismo, sentía un odio profundo hacia el monstruo que había criado. Mis ojos se posaron en la botella de agua y el bocadillo que seguían en el salpicadero, la limosna del traidor. Mi primer impulso fue cogerlos y lanzarlos con todas mis fuerzas contra las rocas en la oscuridad. Pero entonces, un pensamiento más frío y más lúcido se abrió paso. No le iba a dar esa satisfacción. Si iba a morir aquí, no sería de sed ni de hambre, y si iba a sobrevivir, lo haría usando las mismas herramientas de su traición en su contra. Ana. Cogí la botella. El agua estaba a temperatura ambiente, pero al beberla sentí que me devolvía la vida. Bebí a sorbos pequeños, racionándola. Luego desenvolví el bocadillo. El pan estaba seco y el queso sudaba, pero lo comí. Comí con rabia, masticando cada bocado como si estuviera masticando mi propio dolor, mi propia humillación. No era comida, era combustible, era un acto de desafío. Cuando terminé, me sentí más fuerte, más lúcido. La cruda realidad estaba ahí, innegable y brutal. Mi hijo había intentado borrarme del mapa, pero yo seguía vivo, y mientras me quedara un solo aliento, lucharía. Salí del coche. El frío de la noche me golpeó, pero ahora estaba preparado. Miré hacia arriba. El cielo era un espectáculo sobrecogedor. Millones de estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto en la ciudad. Un manto de diamantes esparcido sobre un terciopelo negro infinito. La Vía Láctea cruzaba el firmamento como un río de luz. La belleza era tan inmensa, tan indiferente a mi pequeño y miserable drama, que me hizo sentir increíblemente pequeño y a la vez extrañamente en paz. Estaba solo, sí, pero el mundo seguía ahí. La vida seguía ahí. Miré a mi alrededor, en la oscuridad. ¿Andar? ¿A dónde? Caminar a ciegas en un terreno desconocido era un suicidio. Tenía que esperar al amanecer. Tenía que sobrevivir a la noche. Volví a meterme en el coche, pero ya no como un prisionero que espera su final. Entré como un soldado que se atrinchera para pasar la noche antes de la batalla. Me pasé al asiento trasero, que era un poco más espacioso. Me quité los cordones de los zapatos y los usé para atar la manga de mi chaqueta a la pernera del pantalón, creando un saco improvisado para conservar el calor. Me acurruqué, hecho un ovillo, temblando, pero ya no de miedo. Temblaba de frío, sí, pero también de una determinación salvaje y recién descubierta. La realidad era cruda, sí, pero la realidad también era que yo, Antonio, seguía respirando, y mientras respirara, me negaría a desaparecer. La noche fue una tortura interminable, un túnel oscuro y helado en el que cada minuto era una pequeña batalla ganada contra la hipotermia. Me acurruqué en el asiento trasero, temblando de forma incontrolable, escuchando el silbido del viento contra el metal del coche. No dormí. El frío y el dolor en mis viejas articulaciones me lo impidieron. Solo esperé, con los ojos abiertos en la oscuridad, a que el mundo decidiera nacer de nuevo. Y finalmente, lo hizo. La primera luz fue un tímido resplandor grisáceo en el horizonte, una pincelada pálida que devolvió lentamente las formas al paisaje. Con esa primera luz salí del coche. Mis músculos estaban agarrotados, y cada movimiento era una agonía. Me estiré, contemplando el lugar donde mi hijo me había abandonado. A la luz del amanecer,
La desolación era aún más sobrecogedora. Un mar de rocas y tierra seca, sin un solo árbol, sin un solo atisbo de verde, extendiéndose hasta un horizonte increíblemente lejano. Supe entonces que quedarme junto al coche era una sentencia de muerte. El coche era una tumba, un señuelo que me invitaba a esperar una ayuda que nunca llegaría. Tenía que andar. Era mi única opción. Pero, ¿hacia dónde? No había caminos ni señales, ni un sol en el que pudiera confiar plenamente como guía. Solo las débiles huellas de los neumáticos del coche, marcadas en el polvo, que se dirigían hacia el lugar por el que habíamos venido. Era un camino amargo, el camino de la traición, pero era el único rastro humano en kilómetros a la redonda. Decidí seguirlo. Sería mi hilo de Ariadna para salir de este laberinto. Antes de partir, hice inventario. Me quedaba menos de media botella de agua. Era mi tesoro más preciado. Bebí un sorbo minúsculo, sintiendo cómo el líquido tibio me raspaba la garganta seca. Miré el coche por última vez. Era la prueba del crimen de mi hijo, pero también era un peso muerto. Le di la espalda y empecé a caminar. El sol, que al principio había sido un alivio contra el frío de la noche, se convirtió rápidamente en mi peor enemigo. Subía en el cielo con una velocidad implacable, y su calor no era el calor amable de la ciudad, sino un fuego blanco y abrasador que rebotaba en las piedras y me golpeaba desde todas partes. El sudor empezó a empapar mi ropa, y con él se iba el agua preciosa de mi cuerpo. Me quité la camisa y me la anudé en la cabeza, como un turbante improvisado, para protegerme de la insolación. El terreno era una tortura. No era plano. Tenía que subir y bajar pequeñas lomas, caminar sobre piedras afiladas que se clavaban en las suelas gastadas de mis zapatos y esquivar arbustos espinososos que me arañaban las piernas. Cada paso era un esfuerzo titánico. Mis rodillas, castigadas por la artrosis, protestaban con un dolor agudo. Mis pulmones, todavía resentidos por la bronquitis mal curada, me pedían aire a gritos. Recordé al joven que fui, al hombre que podía caminar durante horas por el monte sin cansarse. Ese hombre había muerto hacía mucho tiempo. Ahora solo quedaba este viejo, frágil y testarudo, que se negaba a rendirse. Y se negaba. Después de lo que me parecieron horas de caminata, la sed se convirtió en una obsesión. La garganta me ardía. Cada vez que tragaba, sentía como si estuviera tragando arena. Me permití otro sorbo de agua, aún más pequeño que el anterior. Sabía que si se acababa, mis posibilidades de sobrevivir se reducirían a cero. Estaba a punto de sentarme, de dejarme caer vencido por el agotamiento, cuando vi algo, una línea de un verde un poco más intenso que el ocre que me rodeaba, al pie de una gran formación rocosa, una mancha de vida en mitad de la muerte. Con mis últimas fuerzas, me desvié del rastro de los neumáticos y caminé hacia allí. Al acercarme, vi que eran unos juncos, unas pocas plantas que luchaban por sobrevivir, y en la base de la roca, en una pequeña grieta, había un charco de agua. Estaba turbia, cubierta de una fina capa de polvo, pero era agua. Me arrodillé con dificultad, ahuyenté a unos insectos que flotaban en la superficie y hundí las manos. El agua estaba fresca, la llevé a mi boca y bebí. Bebí con la desesperación de un animal, sintiendo cómo el líquido me devolvía la vida, cómo hidrataba mis labios agrietados y mi alma reseca. Sabía a tierra, a musgo, a vida. Fue el trago más delicioso de toda mi existencia. Llené mi botella con esa agua turbia y volví a las huellas de los neumáticos. El pequeño descubrimiento me había dado un nuevo impulso. Mi cuerpo seguía doliendo, pero mi espíritu había renacido. La naturaleza, en su indiferencia, también podía ser generosa. Seguí caminando toda la tarde, bajo el sol implacable, con el único sonido de mis propios pasos y mi respiración dificultosa. Seguía las huellas como un peregrino sigue las flechas de su camino. No sabía si me llevaban a alguna parte, pero eran la prueba de que no estaba completamente solo en el universo. Alguien, aunque fuera mi verdugo, había pasado por allí. Cuando el sol comenzó a bajar de nuevo, tiñendo el cielo de colores sangrientos, supe que no podía seguir. La noche en el desierto no era lugar para un viajero solitario y desarmado. Encontré un saliente en una pared de roca, una especie de cueva poco profunda que me ofrecía un refugio precario contra el viento que empezaba a levantarse. Me acurruqué en el fondo, abrazando mis rodillas.
Estaba exhausto, dolorido, hambriento y completamente solo, pero estaba vivo. Había sobrevivido a una noche de frío, a un día de calor infernal, y había encontrado agua. Ya no era solo una víctima abandonada por su hijo, era un hombre que luchaba por su vida contra el desierto, y había ganado el primer asalto. La batalla estaba lejos de terminar, pero mientras el sol volviera a salir por la mañana, yo seguiría luchando. La noche en el desierto no es silenciosa. Es un teatro de sonidos sutiles y extraños que la ciudad nos ha enseñado a no oír. El viento que silba al pasar entre las rocas, el crujido de la tierra al enfriarse, el correteo furtivo de algún pequeño animal nocturno, acostado sobre la roca fría de mi refugio, con el cuerpo dolorido y el estómago vacío, escuchaba esa sinfonía de la soledad y sentía que mi mente, agotada por el esfuerzo del día, empezaba a soltar sus amarras con la realidad. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. En su lugar vinieron los fantasmas. El primero en llegar fue el de mi Isabel. No apareció como una aparición terrorífica, sino como una presencia cálida a mi lado, tal y como se sentaba junto a mí en el sofá de nuestra vieja casa en las noches de invierno. Podía casi sentir el calor de su cuerpo, oler el perfume a lavanda de su ropa, y le hablé. Le hablé en un susurro, para que el desierto no nos oyera. ¿Lo ves, Isabel? ¿Ves lo que ha pasado? Una lágrima caliente rodó por mi sien y se perdió en el polvo. Nuestro niño, nuestro David, me ha dejado aquí, mi amor, me ha abandonado para que muera. Le dimos todo lo que teníamos, ¿verdad? Le enseñamos a ser un hombre bueno y honrado. ¿En qué nos equivocamos, Isabel? ¿En qué momento se le pudrió el corazón de esta manera? Recordé una tarde, muchos años atrás. David era un adolescente y había roto una ventana jugando al fútbol. Me lo había ocultado por miedo a mi enfado. Cuando lo descubrí, no le grité. Me senté con él y le hablé de la importancia de la honestidad. Isabel, esa noche, me dijo algo que entonces no entendí. Este niño tiene un miedo terrible a las consecuencias, Antonio. Hará cualquier cosa para evitar un problema. Es solo un chiquillo, mujer, le había contestado yo, restándole importancia. Ahora, sus palabras volvían a mí como un eco profético. David no me había abandonado por odio, me había abandonado para evitar un problema. Tú siempre lo viste, ¿verdad, mi vida? Susurré a la oscuridad. Siempre viste esa pequeña sombra en su corazón, y yo, en mi orgullo de padre, no te quise escuchar. La presencia de Isabel se desvaneció, tan suavemente como había llegado, y en su lugar apareció otra figura, sentada en cuclillas frente a mí. Era David, pero no el hombre de la mirada de hielo que me había abandonado. Era el David de la fotografía, un niño de 8 años, con el pelo revuelto y una sonrisa inocente. Me miraba con sus grandes ojos curiosos, y en mi mente febril le oí hablar. «Papá, ¿por qué estamos aquí? Tengo frío. ¿Podemos volver ya a casa con mamá?» Se me rompió el corazón. Alargué una mano temblorosa en la oscuridad para tocar su cara, pero mis dedos solo encontraron el aire frío. «No te preocupes, mi niño», le contesté al fantasma de mi hijo. «No tengas frío. Papá está aquí. Papá te va a proteger de todo». Estaba consolando al recuerdo del hombre que me había sentenciado a muerte. La ironía era tan cruel, tan amarga, que me hizo soltar un sollozo seco, un sonido áspero que asustó a algún animal cercano. Y entonces la imagen del niño se transformó, creció, se endureció. La sonrisa inocente fue reemplazada por la mandíbula apretada. Los ojos curiosos se convirtieron en 2 trozos de hielo. Frente a mí ya no estaba el fantasma de mi recuerdo, sino el fantasma de mi verdugo, y toda la rabia, todo el dolor y toda la incomprensión que había mantenido a raya durante el día, explotaron. Me incorporé, apoyándome en un codo, y le grité a la aparición que solo yo podía ver. ¿Por qué? Mi voz, rota y desesperada, se estrelló contra las rocas. Dime por qué. ¿Era yo una carga tan insoportable para ti? ¿Tanto me odiabas? Todo lo que hice por ti, cada hora extra en el trabajo, cada sacrificio que tu madre y yo hicimos por tus estudios, ¿no significó absolutamente nada? La figura de David me miraba en silencio, con esa calma superior que me había mostrado en el coche. Si necesitabas dinero, podrías habérmelo pedido.
Te habría dado hasta el último céntimo que me quedaba. Te habría dado mi propia vida si me la hubieras pedido. Pero elegiste esto. Elegiste el engaño. Elegiste abandonarme y robarme como un ladrón. Mírame, mírame y dime por qué. Pero el fantasma de mi hijo no respondió. Simplemente, se me quedó mirando con esos ojos vacíos. Y entendí que esa era la única respuesta que obtendría jamás. No había una razón. No había un motivo que un padre pudiera comprender. Solo había un vacío. El esfuerzo me dejó sin aliento. Caí de nuevo sobre la roca, con el pecho ardiendo y la cabeza a punto de estallar. La visión de David se desvaneció, dejándome de nuevo solo con la oscuridad y el viento. Había gritado mi dolor al desierto, había confrontado a mis fantasmas, y no había servido de nada. La pregunta seguía ahí sin respuesta, y el dolor seguía ahí, intacto. Agotado, física y mentalmente, sentí que una pesada somnolencia me vencía. Mi cuerpo ya no podía más. Me acurruqué, buscando una última reserva de calor, y mientras me hundía en un sueño febril y lleno de pesadillas, mi último pensamiento fue para el niño del puente. ¿En qué lugar del camino, en qué curva de la vida, lo había perdido para siempre? El sueño febril fue un mar agitado de rostros y voces. Vi a mi Isabel, joven y sonriente, llamándome desde la orilla de un río. Vi a mi David, niño, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, y vi al otro David, al hombre de la mirada vacía, observándome desde la distancia con sus ojos de hielo. Desperté con mi propio grito ahogado en la garganta. Era de nuevo el amanecer. La luz gris y fría se filtraba en mi refugio de piedra. Mi cuerpo era un mapa del dolor. Cada músculo, cada articulación, gritaba en protesta. Tenía la boca pastosa y la garganta tan seca como la tierra que me rodeaba. La fiebre de la noche me había dejado débil, con un temblor incontrolable en las manos y una sensación de irrealidad, como si estuviera viendo el mundo a través de un velo. Me quedé tumbado un largo rato, mirando el techo de roca sobre mí, y por primera vez consideré la rendición. ¿Qué sentido tenía seguir luchando? Mi cuerpo estaba al límite, mi espíritu estaba roto. Quizás lo más fácil, lo más dulce, sería simplemente quedarme aquí, cerrar los ojos y dejarme llevar, dejar que el frío de la próxima noche me reuniera por fin con mi Isabel. El pensamiento era extrañamente reconfortante, pero entonces una imagen vino a mi mente. La imagen del rostro de David, con su calma satisfecha, al abandonarme. La imagen de su mano fría sobre mi hombro. Y una última brasa de rabia, de orgullo herido, se encendió en mi interior. No, no le iba a dar esa victoria. No iba a dejar que mi historia terminara así, como un animal viejo que se arrastra a una cueva para morir. Si iba a morir, moriría de pie, caminando, luchando hasta el último aliento. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse en pie. El mundo se tambaleó a mi alrededor y tuve que apoyarme en la pared de roca para no caer. Saqué mi botella de agua. Quedaba apenas un dedo de líquido turbio en el fondo. Lo bebí de un solo trago, sin pensar. Era mi última reserva. Ahora, o encontraba ayuda, o todo habría terminado. Salí de mi refugio y me enfrenté a la luz del nuevo día. El sol, aún bajo en el horizonte, ya prometía una jornada de calor brutal. Me orienté buscando las huellas de los neumáticos, mi única y amarga guía, y reanudé la marcha. Fue un calvario. Mis piernas apenas me sostenían. Daba 10 pasos y tenía que parar, apoyado en mis rodillas, jadeando en busca de aire. El mundo a mi alrededor había perdido su nitidez. El calor que subía del suelo creaba espejismos en la distancia, lagos de agua temblorosa que desaparecían al acercarme. Mi mente, debilitada por la fiebre, empezó a jugar conmigo. Me pareció oír el murmullo de un río, el mismo río de mis recuerdos. Caminé hacia el sonido, tropezando con las piedras, solo para encontrar el silencio y la sequedad. Más tarde, creí ver la silueta de la vieja iglesia de piedra del pueblo en la cima de una colina. Me arrastré hacia ella, con el corazón latiendo con una esperanza renovada, solo para descubrir que era una formación rocosa de formas caprichosas. Cada espejismo era un pequeño demonio que se reía de mi desesperación,
robándome las pocas fuerzas que me quedaban. Al mediodía, el sol estaba en su cenit. El calor era insoportable. Mi cabeza daba vueltas y sentía náuseas. Ya no podía más. Mis piernas se doblaron y caí de rodillas sobre la tierra ardiente. Intenté levantarme, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Caí de costado, con la mejilla pegada al polvo. El final había llegado. Yacía allí, mirando sin ver el cielo de un azul intenso y cruel. Ya no sentía dolor ni miedo, solo un cansancio infinito. Pensé en Isabel. Susurré su nombre. Isabel. Cerré los ojos listo para entregarme, para dejar que la oscuridad me llevara. Y entonces lo oí. Al principio fue una vibración, más que un sonido, una vibración en el suelo, que se transmitió a mi cráneo. Débil, lejana, pero rítmica. Abrí los ojos. No era el viento, era algo mecánico, un rumor grave, constante, que parecía crecer muy, muy lentamente. Con el último átomo de voluntad que me quedaba, levanté la cabeza. Mis ojos, resecos y doloridos, escrutaron el horizonte en la dirección de la que venía, siguiendo la línea de las huellas. Y lo vi. Primero fue solo una pequeña nube de polvo, un borrón marrón contra el azul del cielo. Mi primer pensamiento fue que era otro espejismo, el último y más cruel de todos. Cerré los ojos, esperando a que desapareciera, pero el rumor se hizo más fuerte. Ahora ya no era una vibración, era un sonido claro, el sonido inconfundible de un motor. Volví a abrir los ojos. La nube de polvo era más grande, y en su interior algo oscuro se movía, algo grande y pesado, algo real. La adrenalina me recorrió el cuerpo, una descarga eléctrica que me devolvió la vida. Tenía que hacerme ver. Me arrastré, apoyándome sobre mis codos, ignorando el dolor de las piedras que se clavaban en mi piel. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un graznido seco, inaudible. No importaba. Tenía que levantar la mano. Con un esfuerzo que me pareció el más grande de mi vida, levanté un brazo. Mi mano temblaba como una hoja seca. La agité. 1, 2 veces. Un gesto patético, diminuto, en la inmensidad de aquel paisaje. La forma oscura se acercaba. Ya podía distinguirla. Era un camión, un viejo y destartalado camión. Avanzaba lentamente, con dificultad, por el mal camino. Mi corazón se detuvo. ¿Me habría visto? ¿O pasaría de largo, sin darse cuenta de la pequeña figura insignificante que se agitaba en el suelo? El camión redujo la velocidad. El ruido del motor cambió. Se hizo menos intenso. Y entonces se detuvo. Me quedé allí, tirado en el suelo, sin atreverme a respirar, viendo cómo la nube de polvo se asentaba lentamente a su alrededor. El silencio regresó por un instante, un silencio expectante, cargado de tensión. Y en ese silencio oí el chirrido metálico de una puerta al abrirse. Vi cómo una silueta humana, recortada contra el sol cegador, bajaba de la cabina. No sabía si era un ángel o un demonio. No sabía si estaba salvado o si mi calvario solo acababa de cambiar de forma. Pero en ese momento solo sabía una cosa. Por primera vez en 3 días interminables, ya no estaba solo. La silueta que se recortaba contra el sol se acercó con pasos lentos y pesados. A medida que se aproximaba, pude distinguir sus rasgos. Era un hombre mayor, tan viejo o más que yo, con la piel curtida y agrietada como la tierra que pisaba, y unos ojos azules y acuosos que me miraban con una mezcla de sorpresa y compasión. Vestía la ropa humilde de un pastor o un campesino. Se arrodilló a mi lado, y el olor a tierra, a sudor y a oveja que desprendía fue el perfume más reconfortante del mundo. Dios santo, abuelo, ¿pero qué hace usted aquí, en mitad de la nada? ¿Se encuentra bien? Su voz era áspera, pero llena de una preocupación genuina. Intenté responder, pero de mi boca solo salió un sonido gutural, un quejido. No tenía fuerzas ni para hablar. Las lágrimas, en cambio, sí encontraron un camino. Empezaron a brotar de mis ojos resecos, surcando caminos de lodo en mi cara cubierta de polvo. El hombre no hizo más preguntas. Vio el estado en el que me encontraba. Descorchó una bota de vino que llevaba colgada al hombro y me acercó la boca a los labios. Beba despacio, abuelo, despacio. El agua fresca y limpia que me ofreció
Fue la confirmación de que no estaba soñando. Bebí con avidez, sintiendo cómo cada gota era un milagro que me devolvía la vida. Después, con una fuerza sorprendente para su edad, me ayudó a ponerme en pie y casi a rastras me llevó hasta su viejo y destartalado camión. El viaje de vuelta a la civilización fue un duermevela febril. Me acurruqué en el asiento del copiloto, tiritando, mientras el viejo camión se sacudía por el camino de tierra. Veía el paisaje desolado pasar en sentido inverso, como si estuviera rebobinando la película de mi pesadilla. El hombre, que me dijo que se llamaba Mateo, me hablaba de vez en cuando, con voz tranquila, contándome cosas de sus ovejas, del tiempo, de la sequía. No me preguntaba nada, pero su presencia constante a mi lado era un bálsamo, la prueba de que la bondad todavía existía en el mundo. Llegamos a un pequeño pueblo, apenas un puñado de casas blancas bajo el sol abrasador. Mateo no se detuvo. Siguió conduciendo hasta el siguiente, un poco más grande, donde había un modesto centro de salud. Me ayudó a bajar y me acompañó hasta la puerta, como si fuera mi propio padre. Las horas que siguieron fueron una sucesión de sensaciones borrosas. La cara preocupada de una enfermera, el olor a alcohol y a desinfectante, el pinchazo de una aguja en mi brazo y finalmente la sensación increíble de unas sábanas limpias y frescas sobre mi piel. Me habían puesto suero. Estaba a salvo. Más tarde un médico vino a verme. Me dijo que había sufrido una deshidratación severa, una insolación y un agotamiento extremo. Que había tenido mucha suerte, que unas horas más en el desierto y no lo habría contado. Después del médico, vino un agente de la Guardia Civil. Un hombre joven, de uniforme impecable y mirada seria. Se sentó en una silla junto a mi cama y sacó una libreta. Me hizo preguntas básicas, mi nombre, mi edad, mi dirección, y luego me hizo la pregunta que lo contenía todo. Señor Antonio, el pastor que lo encontró dice que estaba usted junto a un coche abandonado. ¿Puede contarme qué ha sucedido? Y entonces, con una voz ronca y débil, se lo conté todo. Conté la promesa de mi hijo, el viaje, los recuerdos, el desvío, la última mentira, poner la monstruosa verdad en palabras, decirla en voz alta a un extraño, la hizo aún más real y a la vez me liberó de una parte de su peso. El joven agente me escuchaba en silencio, sin interrumpirme. Al principio, vi la incredulidad en sus ojos, pero a medida que yo hablaba, fue reemplazada por un horror y una compasión profundos. Cuando terminé, se quedó un largo rato en silencio, mirando sus notas. Finalmente levantó la vista. Señor Antonio, lo que me ha contado es un delito muy grave. Abandono con resultado de peligro para la vida. Podríamos estar hablando incluso de una tentativa de homicidio. ¿Quiere usted presentar una denuncia formal contra su hijo, David García? Era la pregunta final. La decisión definitiva. Justicia, venganza, castigo. Me quedé en silencio, mirando por la ventana de la habitación. Veía un pequeño parque donde unos niños jugaban a la pelota, gritando y riendo bajo el sol de la tarde. Por un instante, uno de esos niños me pareció David. Pensé en mi hijo, en el hombre en el que se había convertido. Un hombre capaz de abandonar a su propio padre en el desierto para solucionar sus problemas de dinero. Pensé en la vida que le esperaba, una vida construida sobre una traición tan terrible, una vida con un vacío en el alma que ningún dinero podría llenar jamás. Giré lentamente la cabeza y miré al joven guardia civil. No, señor agente, dije, y mi voz fue apenas un susurro. No quiero presentar ninguna denuncia. El agente me miró, confundido. Pero señor, ¿por qué? Tiene que pagar por lo que le ha hecho. La ley está para eso. Una extraña y triste calma se apoderó de mí. Él ya está pagando, hijo. Un hombre que es capaz de hacerle esto a su propio padre ya vive en un infierno mucho peor que este desierto. Su verdadero castigo es ser la persona que es. Y ese castigo lo llevará consigo cada día del resto de su vida. Hice una pausa y añadí lo último que me quedaba por decir. Yo ya lo he perdido. Ya he perdido a mi hijo para siempre. ¿Qué más me puede dar la justicia que yo no haya perdido ya? Déjenlo estar. Yo solo quiero descansar. Mesiale. Merorla delar. El agente me miró, y en sus ojos jóvenes vi un atisbo de comprensión.
una tristeza que iba más allá de su deber profesional. Cerró su libreta. Como usted diga, don Antonio. Que se mejore. Se levantó y se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Me recosté en la almohada y cerré los ojos. Había sobrevivido. Le había contado mi historia al mundo y había dictado mi sentencia. El veredicto de mi corazón roto no era un veredicto de venganza, sino de una piedad infinita y dolorosa. Estaba a salvo, estaba vivo, pero sabía que la herida que mi hijo me había abierto en el alma no se cerraría jamás. Y en esa extraña paz del hospital, por fin, me permití llorar, no por el hombre que me abandonó, sino por el niño de la sonrisa inocente, que en algún lugar de aquel amargo camino se había perdido para siempre.